Pues, bueno, de hecho, incluso cuando sacan tráiler y la gente reacciona a esos trailers y dicen, ¿pero esto qué es? O sea, que muchas veces parece como que el ojo crítico es el espectador y decir, no, cambia de esto, que esto está mal. Y muchas veces los clientes, o sea, los que hacen la película, digo, tampoco, o sea, no es necesario hacer caso omiso de lo que te dice la gente porque tenemos un proceso. Bueno, el caso que fue más sonado fue el de... Hola, sean todos bienvenidos a Cómic y Cómic y Conocimiento, Cómic y Compartir. Hoy estoy con una persona que ha trabajado. Si algo se nota que ha hecho es que ha trabajado. La cantidad de proyectos, la calidad de los proyectos es simplemente increíble. Ya vamos a estar hablando de ellos, pero de verdad no me puedo aguantar para presentar al señor Mario Escudero. ¿Cómo está, señor Mario? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Por dónde empezar? ¿Le gustaría que nombráramos alguno de los proyectos que ha formado parte para que la gente más o menos Sí, claro. sepa de su trabajo? Aquí tengo una lista que vamos a comenzar con El Gran Maestro en 2013. Tenemos Maléfica, tenemos Insurgente, que es una saga de películas que me fascinaba. Tenemos la película de Pixel, muchos la critican, a mí me encanta. Los Juegos del Hambre sin Sajo, Batman versus Superman, Thor Ragnarok, Capitana Marvel, Falcon y el Soldado del Invierno, Black Widow, El Escuadrón Suicida de James Gunn, Spider-Man sin camino a casa, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Miss Marvel, She-Hulk y ya sé que por ahí tiene otro proyecto dentro de poco junto a Marvel. ¡Wow! Qué Se dice pronto, sí. La verdad es que nada, con el tiempo uno echa la vista atrás y la verdad es que o sea, me gustaría decirme a mi yo pasado, decir, oye, que vas a trabajar en todas estas películas, en todos estos proyectos, que, y bueno, lo que llegue. Yo tengo rato haciendo entrevistas, todavía me emociono, conocer a gente nueva me fascina, a gente que esté comenzando en la industria, pero también me encanta conocer a gente que tienen tanto tiempo, a lo mejor como usted en la industria, y se siguen Ujú. manteniendo vigentes, que siguen evolucionando con la industria, siguen aprendiendo y eso me parece increíble. No, no quisiera decir que usted tiene demasiado tiempo trabajando, pero Insurgente salió cuando yo estaba en el bachillerato y ya ahorita estoy graduado de la universidad. Entonces me parece como que, wow, este hombre formó parte de las películas que yo veía de joven. A ver, esto como todo, a una persona a cualquier persona de a pie, el hecho de que alguien que conozca o alguien que tenga a su alrededor y que haya trabajado en una película de tanta, si ha formado parte de tu infancia o forma parte de tu... eh, al fin y al cabo, estamos todos en el mismo planeta. O sea que muchas veces que idealizamos demasiado estas cosas y al fin y al cabo, ante todo, esto es un trabajo. Y el hecho de que trabajes en un proyecto u otro, algunas veces es suerte, algunas veces es llamar a la puerta de las empresas en el momento adecuado, cuando necesiten a alguien, o sea, que muchas veces no es de que tengo muchísima suerte de haber estado entrando aquí, porque o sea, muchas veces es de la casualidad del momento en el que tú vayas a pedir trabajo, de que tú teniendo un currículum cada vez más grande, más, en el que se fijen más en ti. Y porque, a ver, yo entiendo que las personas que estén empezando, pues les cueste que les hagan caso, pero esto es una cuestión esto es una carrera de fondo y poco a poco, conforme vas aprendiendo y vas estando en cada vez más proyectos, pues ya las empresas se van a empezar a ir interesando más en ti y no hay que ir llamando a todas las puertas,
sino que llega un punto ya que, a ver, yo todavía no estoy todavía en ese punto, pero puedes llegar al punto de decir, oye, yo quiero trabajar en esta empresa. Entonces voy allí directamente, le dices, tengo toda esta experiencia y tienes más posibilidades de entrar. Pero todo es una carrera de fondo, una carrera de muchos años, de tener mucha experiencia, trabajar por muchos proyectos, con mucha gente. Y yo creo que, a ver, no digo que lo pueda hacer todo el mundo, pero me refiero que no es tan imposible. O sea, es algo, lo que quiero decir es que yo soy una persona que no, o sea, que yo le animo a cualquiera que le interese este mundo de efectos visuales o de cine, que, bueno, estoy haciendo una reflexión final ya. Pero bueno, realmente es eso, lo que quiero decir es que es eso, que al fin y al cabo hay mucha ilusión en ello, porque, a ver, a mí, a mí me encantan los cómics, he leído desde pequeño, desde cómics, Marvel, he leído de todo y, a ver, tengo cierta ilusión cuando se me presenta, estoy en una empresa y me dicen, oye, vas a poder trabajar en una película de Marvel, en Thor Ragnarok, por ejemplo. Y claro, pues mucha ilusión. O sea, luego al final te entra mucha ilusión, pero luego al final, a ver, es un trabajo como cualquier otro, con un horario, hay días malos, días buenos, Claro, pero claro. es un trabajo, pero es un trabajo. Sí, no, lo entiendo. Usted es artista Sí. de roto. Me gustaría saber cómo llegó a que le gustara esa área, si primero Sí. experimentó otras áreas, fue primero animación, tal, o ya usted sabía que eso era lo que le gustaba. A ver, hay artistas que en un primer momento porque yo estudié, por así decirlo, o sea, estudié un máster en el que me preparaban para ser generalista. Generalista 3D significa que puedes hacer más o menos de todo, ya sea modelado, animación, iluminación, rigging, o sea, todos los campos. Y más o menos me dieron las herramientas para poder hacer todo. Si se lo puede costear todo el mundo que se quiera meter en esto, yo pienso que es lo mejor para, para ver, para tener un amplio espectro de todo. Y ya decir, vale, me gusta esto, esto y esto, o esto se me da bien, esto se me da mal, y tirar un poco por allí. En mi caso, acabé los estudios y a mí me gustaba todo. Yo digo, a mí me gusta todo. Realmente me gustaba lo que es contar una historia, hacer cortometrajes y trabajar un poco en todo. Luego, poco a poco, me fui interesando en ciertas cosas, como por ejemplo son las cámaras, la animación de las cámaras, los encuadres, cómo tiene que verse en la composición de los planos, dónde tienen que estar los personajes. O sea, es que quizás eso me viene un poco de los cómics, de que me gustan mucho los cómics y las viñetas con todas las composiciones y siempre me ha gustado eso y luego además en cine, pues como hay movimiento, pues siempre me ha encantado lo que son las cámaras. Pero los primeros trabajos puedes tener suerte o no puedes tener suerte, pero los primeros trabajos normalmente es lo que pillas primero. A lo mejor no es siempre lo que más te gusta. En mi caso fue un trabajo, empecé con un trabajo, mi primer trabajo en un 3D fue en una empresa de videojuegos en el que hice una cinemáticas. Y bueno, ahí empecé un poco a tocar cámaras y a mover personajes. A mí el trabajo era un point and click, era una aventura gráfica y, y yo hacía las cinemáticas cuando el personaje interactuaba con algo, decir, vale, uso esta llave con esta puerta. Entonces se veía como una cinemática en la que el personaje salía abriendo la puerta y demás. Entonces yo ahí empecé un poco a probar cámara, a mover los personajes y demás. Y digo, y esto me gusta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que mi siguiente trabajo no tenía absolutamente nada que ver con esto. Y eso es la rotomation. Que no es rotoscopia, sino es rotomation. Es como rotoscopia, pero en 3D. ¿Qué significa esto? Yo tuve dos trabajos de rotomation distintos. Desde The Grandmaster hasta Batman versus Superman,
Yo estuve haciendo Rotomation, pero para el proceso de estereoscopía de películas, para verlas con 3D. Las películas en 3D, para que lo sepa la gente, en su día, cuando empezaron a hacerlas, había películas que las rodaron con dos cámaras estereoscópicas, como Avatar, ciertas partes de Avatar, bueno, no toda la película, se grababan con dos cámaras. Esto era un proceso muy caro, porque, por ejemplo, el director de fotografía tenía que trabajar por duplicado, y hay ciertos departamentos y ciertas libertades artísticas pues, que no les gustaba el estereoscópico. Pero sin embargo hay otros tipos de películas en los que sí que querían hacerlo como dos versiones. Vamos a poner la versión normal y la versión 13 de las películas. Y encontraron una manera para que ciertas empresas se encargaran de convertirlas a 3D. La empresa a la que trabajaba yo, que estaba aquí en España, que era una subcontrata de una grande que había en Canadá, se llama Generate, y lo que nos encargaba a nosotros era convertir las películas. Las películas estaban ya completadas, estaban a punto de estrenarse, pero ya estaban prácticamente completas y nos pasaban nosotros planos, por ejemplo, 100 planos, y nos los tenemos que repartir en la empresa todos esos planos. Y lo que hacíamos nosotros era convertirlos. O sea, una parte del proceso de conversión, quiero decir. Y lo que hacíamos de Rotomation básicamente era recrear lo que ocurría en pantalla, o sea, todas las formas, todos los elementos que ocurren en cada plano, los tenemos que recrear en 3D, hacerlos exactamente igual. Si una persona aparece en primer plano, como estoy yo ahora, pues teníamos que colocar un personaje en 3D en ese punto y luego todos los elementos que tengo detrás. Si yo tengo detrás una estantería, esta estantería, nos damos cuenta que esta estantería no está en la pared, sino que está un poquito delante. Entonces teníamos que añadir una geometría que estuviera un poquito separada de la pared y luego otra geometría lo que es detrás, en la pared. Eso en cada plano. Es un trabajo muy laborioso que yo pienso que a la larga el 13 tampoco tuvo mucho. eh, la gente no veía tantas películas en 3D y con el tiempo por eso se ha dejado de ir haciendo otras películas en 3D y no merecía la pena muchas veces, pero es eso. Entonces yo desde eso, desde Grandmaster a Batman vs Superman, trabajaba en el proceso de conversión de conversión de estereoscopia. Después de eso, yo ya pasé a hacer el mismo trabajo, porque era el mismo trabajo, era rotomation, porque era rotoscopia, pero para VFX. Aquí ya es otra cosa distinta, o sea, es un campo distinto, era para efectos especiales y ya eran efectos que sí y lo iba a ver todo el mundo en la película final. Y en mi primer proyecto fue en Thor Ragnarok. Y ahí ya mi trabajo consistía en, cuando nosotros vemos un objeto que interacciona con una persona real, mi trabajo era eh, animar frame a frame ese objeto 3D para que pareciese que está encima del actor. Un ejemplo. Uno de los proyectos en los que estuve trabajando fue Falcon and the Winter Soldier, la serie. El brazo del soldado de invierno, de Winter Soldier, era CGI, era Ok. 3D, todo era 3D. El actor llevaba como una especie de prótesis, una prótesis más o menos elástica, para que pudiera el actor mover bien el brazo, con todas las, o sea, con las dobleces que pudiera moverse bien, sobre todo los dedos y el codo y demás. Y nosotros poníamos como un doble digital de su brazo y lo calcábamos la animación que había hecho el actor. Si mueve los dedos, pues yo tenía que mover los dedos, si mueve el brazo y demás. Cuando la gente cogía mi animación, eso se iba a render y se procesaba con todos los materiales metálicos y demás.
De esta manera, pues luego tú cuando veías tú la película o sea, la serie, el proyecto final, pues se ve un metal de verdad, un metal que parece de verdad, que tiene sus brillos, y no queda el plástico que tenía el actor. Y Claro, es más cómodo para el actor. Esto es porque, sobre todo en la primera película de Iron Man, muchos de los planos los hizo Robert Downey Jr., el actor, con un traje de verdad. Y el actor no se podía mover mucho. Iba un poco, le limitaba mucho el movimiento del actor. Y poco a poco, pues fueron diciendo, oye, en lugar de ponerle una armadura para que evitar que se no se mueva mucho, ¿por qué no hacemos todo digital? Le ponemos un traje para que la gente de Rotomation se pueda orientar mejor, que pongan a lo mejor unas marcas, o porque hay veces que las marcas se pueden usar y otras veces no. En mi caso es a mano, o sea, todo esto es a mano. Esto del motion capture, no es mi caso. No hay captura de movimiento, aquí esto todo es a mano. Es más fácil porque solo lo tiene que hacer una persona, no tienes que crear un sistema informático con un montón de cámaras que capten el movimiento, que tengan los sensores. Esto simplemente es, tú tienes el plano y una persona lo copia, ya está. ok. Una pregunta, algo que no me quedó claro, por lo menos con el ejemplo Sí, de sí, Winter Soldier. sí. ¿Usted también se encargaba de ponerle, digamos, la textura metalizada? No, 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 no. A mí me daban como, me daban el, un doble digital, lo que es el personaje, como un muñeco, y yo lo ponía en cada plano, delante de donde tenía que, o sea, es que a nosotros cuando trabajamos en cada plano, hay una persona previa a nosotros que crea como una cámara digital que es exactamente igual que la que tú ves en la película, con la misma distancia de la cámara al personaje y el personaje a la cámara. Entonces yo esa cámara me la llevo a programa 3D, y todo lo que ponga yo en ese espacio te da a ti la sensación de que está conmigo. O sea, y no flota ni nada, sino que, o sea, si yo me muevo, o sea, si esta cámara se mueve, todo lo que yo añada también va a estar como dentro de ese mundo, o sea, con ese mundo 3D. Entonces, si ya a mí me dan un personaje digital ya, yo lo pongo donde en teoría se supone que está el personaje, y eso no flota, eso se mantiene donde tendría que estar. ok. Y después de eso, usted lo mandaba a render para que ellos Exacto, después exacto. colocaran todo Lo ponga bonito, lo ponga bonito. Ok. ¿Y cuál diría usted de los proyectos, por lo menos, digamos, entre Marvel y DC? ¿Cuál ha sido el Ujú. más, digamos, difícil? Porque me está diciendo que por lo menos en Falcon and the Winter Soldier era el brazo y como era el mano era más fácil, pero ¿cuál diría usted que fue el más complejo? A ver, o sea, Marvel tiene, es un cliente bastante exigente, a nivel de más de tiempos, no de calidad. O sea, o sea, me refiero a ver, no es decir, esto está bien, va, tira para adelante, sino que muchas veces no hay tiempo suficiente para hacer todo. Muchas veces cuando la gente eh, se, se queja de que esta película tiene unos efectos visuales muy malos, principalmente, uno de los principales, vamos, es la causa principal, es el tiempo. Los estudios quieren sacar la película ya y contratan a un montón de gente, y en menos de un mes hay que terminar la película sí o sí. O sea, no vale esta película va a llevar más tiempo de lo que... a ver, hay casos puntuales, pero normalmente la película se va a estrenar dentro de un mes, y o sea, por las personas de efectos especiales que les va a llevar más tiempo, no van a retrasar el estreno. Claro, claro. Nos tenemos que aguantar, y la película tiene que estrenarse y como sea, y hay veces que no hay tiempo y se toman vías más fáciles o no quedan las cosas como deberían de estar, porque, a ver, todo, ya sea, por ejemplo, un animador, he visto, bueno, vi que le hiciste una entrevista el otro día por lo de la Spider-Man Into the Verse, que un animador puede estar un montón de tiempo con el mismo plano,
que se puede seguir ajustando. Eso se puede seguir ajustando el tiempo que sea hasta infinito. O sea, cuando piensas que esto está terminado, no, esto se puede ajustar mucho mejor, mucho más, pero no hay tiempo. Tienes que pasar al siguiente plano y por eso las películas van tan ajustadas de tiempo. Sí, bueno, por lo menos a personas que he entrevistado que han trabajado en Marvel, por lo menos un caso puntual que me ponen es She-Hulk, que era como que entregaban un plano y llegaba un momento donde se los devolvían, pero de repente se los aceptaban. Y no era como que quedaban 100% satisfechos, sino como que ya cumpliste y sí se puede seguir mejorando, pero ya lo hiciste. O sea, vamos para adelante, pues tenemos que sacar la serie. Exacto, pasa eso. O sea, pasa muchas veces, a lo mejor le dicen, oye, que, pues, bueno, de hecho, incluso cuando sacan tráiler y la gente reacciona a esos trailers y dicen, ¿pero esto qué es? O sea, que muchas veces parece como que el ojo crítico es el espectador y decir, no, cambia de esto, que esto está mal. Y muchas veces los clientes, o sea, los que hacen la película, digo, tampoco, o sea, no es necesario hacer caso omiso de lo que te dice la gente porque tenemos un proceso. Bueno, el caso que fue más sonado fue el de Sonic. Claro, Sonic el Erizo se supone que ya estaba hecho, el personaje ya estaba hecho, el diseño estaba hecho, sacaron el tráiler, la gente reaccionó de esa manera y ¿qué pasó? Que volvió atrás todo, se rediseñó el personaje y luego otra vez animarlo, porque eso no tiene las mismas proporciones. Entonces los animadores tenían que volver a animar exacto. casi todos los planos de la película. Y claro, es remover todo y bueno, invertir mucho más dinero, pero luego, claro, todo el trabajo de unas personas totalmente perdidas, les han pagado seguramente, pero seguramente esa persona, he trabajado en Sonic, tu trabajo ya no se ve porque tú Claro, ya no trabajas allí, a lo mejor ya, porque a ver, nosotros algunas veces estamos en los proyectos enteros, pero hay veces que nos sacan fuera en mitad del proyecto. claro, claro. También por No lo... te, no, que no te había contestado a lo de el proyecto más difícil. Me he liado y Ah, no te he bueno, no. preguntado a Liana. Quizás fue Soldado de Invierno, por los tiempos. Ah, ok, Y porque tenía que estar todo perfecto, había muchos planos de detalle, con los dedos del Soldado de Invierno, y fue un proyecto muy duro porque tenía que estar todo súper estabilizado, que no se moviera, y la gente piensa que por ser una serie el nivel de exigencia es menor, no, es el mismo. que justamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Siente usted una diferencia entre trabajar en series y películas? ¿Se atrevería a decir que a lo mejor las películas sí dan un poquito más de tiempo, las series dan menos tiempo? En su experiencia, ¿cómo ha sido ese tema de los tiempos entre serie y Normalmente, película? a ver, o sea, siendo objetivo, ya que he trabajado en películas de Marvel y en series de Marvel, yo creo que es peor trabajar en series de Marvel, porque el nivel de exigencia es casi el mismo y hay menos tiempo. O Claro. sea, la gente piensa, no, es que no hay tantos efectos especiales o no hay tanta exigencia, no salen tantas cosas que en una película, es más espectacular las películas. Uf, ya, pero son muy exigentes también. Sí, O sea, claro. y luego también es verdad que se agradece muchísimo cuando los efectos visuales, o sea, cuando la película se ha rodado pensando en los efectos visuales. No hacemos la película y luego, bueno, con esto que hemos grabado, a ver qué efectos especiales hacemos. Porque ocurre mucho de que nos dan a nosotros el material que han grabado y, y decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo vamos a hacer los efectos especiales con esto? Y se nota cuando el director de la película o gente, incluso los directores, o sea, mis supervisores viajan al rodaje y toman notas o indican lo que tendrían que hacer en el rodaje para poder rodarlo. Y se agradece muchísimo. O sea, y se nota un montón cuando hay películas en las que el director del propio de la película está, a ver, no habla conmigo, pero habla con mis supervisores, es decir, oye, mira los planos. O sea, es el simple hecho de que el director de la película mire los planos que ha hecho la empresa esta de efectos especiales.
Porque en muchos casos los directores, bueno, los de efectos especiales, a mí dame lo último que han hecho y ya está. Pero hay otras veces que los directores de las películas están viendo lo que tú estás viendo en cada estudio, que es lo suyo. Si tú estás haciendo tu propia película, lo lógico es que te intereses un poco con lo que van a hacer los efectos especiales que están haciendo en tu película, para cierto interés, ¿sabes? Claro, y me podría dar algún ejemplo positivo de un director que usted haya dicho, no, esta persona sí se encargó de explicarle al supervisor de tal manera que la información que llegó fue espectacular. A lo mejor yo Yo, pensaría disculpe, sí, sí, sí. yo a lo mejor pensaría que, bueno, Taika Waititi, por todo lo bien que se habla de él, pero a lo mejor usted me dice, fíjate, puede ser otro. No, no lo sé. O sea, en el caso de Waititi no sé porque, o sea, en la de Thor Ragnarok no, o sea, fue mi primer proyecto y no fue una escena muy pequeñita, muy cortita, fue toda la escena del templo cuando Hela, cuando la villana se mete dentro del templo donde están todos los soldados estos enterrados. Y los planos míos era de cuando ella cae, justo cuando cae, que se levanta con la llama en la mano y eran muy pocos planos. El estudio mío tenía muy pocos shots de esa película. Pero yo o sea, los proyectos en los que he visto que están muy metidos es James Gunn. James Gunn con Los Guardianes de la Galaxia, el Escuadrón Suicida. Yo veo que es una persona que, a ver, lo que me ha parecido, a ver, también es verdad que yo soy un artista, no tengo un puesto, o sea, no muy alto, o sea, que yo no tengo yo no contacto directamente con los supervisores, ni, o sea, yo enseño mi trabajo a mi jefe de departamento y eso ya hay una escala, o sea, hay una escala de no pasar el aviso a otro, pero a mí lo que me ha parecido es que James Gunn, los proyectos de James Gunn, está bastante bien cuidado el tema de los efectos especiales. Ok, está cool, está cool, está chévere. De hecho, uno de los proyectos en los que más a gusto estuve fue en Escuadrón Suicida. ¿Pudiera conversarnos un poco de cómo fue llegar a ese proyecto y en qué escenas trabajó como tal? Sí, bueno, fue en la misma empresa, en Trickster, y bueno, de hecho fue en pandemia, fue uno de los primeros trabajos en remoto, porque actualmente trabajo en remoto, no, porque esta empresa es de Múnich y actualmente estoy trabajando en remoto, o sea, para el resto de empresas en las que he trabajado durante toda la pandemia es en remoto, o sea, las empresas se han mentalizado de que se puede hacer el trabajo de manera remota y si la gente le resulta más fácil para conciliar la vida familiar y demás, yo lo veo bastante bien. Bueno, me entiendo por la rama. El caso es que la escena que trabajamos fue la de la playa. La playa del principio, bueno, toda la masacre esa que hay en la playa, pues toda esa escena la decimos nosotros. Es la que y fue, o sea, más que nada fue porque trabajé muy poco en esa cena, o sea, trabajé en unos cuantos planos, pero me gustaba tanto el proyecto porque fue uno de los pocos proyectos, porque a ver, he trabajado en muchas películas en las películas de Marvel y demás, pero esta de Escuadrón Suicida me hizo muchísima ilusión porque veía que tenía el tono que tenía la película y digo, esto me va a gustar. O sea, y ya solo ver la locura de escena del principio, yo digo, esto me gusta, esto me gusta mucho. Porque me gustan las locuras estas, cuando se sale un poco todo de los convencionalismos me gusta mucho. Ok, está cool. A ver, quiero compartirle algo porque, Sí, por a supuesto. ver, ya usted me dijo que le gustan los cómics, por lo tanto, no Sí, vamos sí. a decir cuál prefiere entre Marvel y DC, pero yo creería que usted tiene ciertas tendencias por un gusto a DC, por un cierto corto que vi de Orión, que es Sí, increíble. O sea, yo quisiera tener un demo reel con un personaje como Orión, o sea, lo que hizo en tan poco tiempo, bueno, en tan poco tiempo no, o sí. sea, que es poco lo que dura, pero yo me atrevería a decir que usted es de esas vibras de Easy Comic que tiene como ciertas tendencias a eso.
A ver, a mí me gusta mucho Marvel también. O sea, los cómics de Marvel, de Spider-Man, he leído muchísimo de Spider-Man. De hecho, me gustaría leer más de Marvel porque yo hay ciertos personajes que me gustaría mucho, sobre todo de los clásicos, o sea, de leer cosas clásicas de Marvel, porque tiene personajes muy interesantes. Pero DC tiene secundarios interesantísimos. O sea, ya no Sí, es de los principales, que están muy bien, sino que es que tiene tantos personajes secundarios que por eso muchas veces las películas que hacen es, por Dios, que tienes un montón de personajes secundarios súper interesantes. Y lo de Orión fue porque yo siempre tengo la opinión de cuando hago proyectos míos y cuando hago fanfilm o cuando hago, no me gusta hacer algo o sea, de un personaje que sea tan eh, mainstream, o sea, sí. que lo vea todo el mundo, que lo haga todo el mundo, o sea, en la época de, bueno, no me acuerdo, no sé si fue la época de, bueno, no sé si la época de Deadpool, no me acuerdo cuándo salió la primera de Deadpool. El caso es que casi todo el mundo hablaba de Deadpool, de Harley Quinn, o sea, y yo muchas veces intento salir un poco de eso y decir, oye, vamos a hacer algo distinto. Y a mí siempre me ha gustado, vamos, Jack Kirby a mí me ha encantado siempre todas las obras suyas de esa máquina de crear cosas, esa facilidad que tenía de crear tantas cosas y los nuevos dioses, los New Gods, siempre me han llamado mucho la atención. O sea, la historia, la propia historia que tenía me ha encantado siempre. Y fue a raíz de la serie de animación de Superman. Porque la serie, todas las series que vienen de la serie de animación de Batman de los 90 de Bruce Timm y Paul Dini, para mí me marcaron muchísimo esa serie. O sea, y todo el gigantesco universo que crearon. Cuando alguien habla de Marvel, oh, mira o sea, mira todo lo que han creado con todas las películas, y digo, no has visto. A ver, entiendo que mucha gente, a lo mejor también en España no ha llegado todas las series, pero es un. O sea, si quieres hacer un vistazo a todo el universo de DC, solo ver las series de animación, ya te das cuenta de la riqueza que tiene. No, claro, yo no sé si usted llegó a ver una serie de DC que es la de la Liga de la Justicia Ilimitada. Sí, sí. La última, de hecho, la última que hicieron o sea, de este universo es lo último que se sacó. O sea, Pero por lo menos para lo joven que yo era en aquella época, tener una serie donde cada capítulo era un superhéroe distinto y no sí, estabas todo el tiempo viendo a Superman, ni a Batman, ni a Wonder Woman. El capítulo que más me gusta es de un superhéroe que se llama Buster Gold, sí, que, monstruo. que el tipo quiere como siempre resaltar, pero el capítulo se trata de que todos están luchando por su parte y a él lo mandaron a controlar multitudes y se le desata un Sí, montón de sí. desastre. El bicho Sí. está en mitad de un parto y tú como que no. Entonces sí lo entiendo cuando me habla de que hay mucho más que los personajes mainstream. Cuando yo recomiendo personajes como, ¿qué cómic me recomiendas? Está Adam Strange de parte de DC Ah, sí, sí. Comics y Mm. Marvel tiene uno que se llama Marvel Boy, que los dos comparten como similitudes en su historia. Este, lo que pasa, Sí, muchas veces la contrapartida que hacían las editoriales, yo hago un personaje, pues yo hago el otro. O sea, claro, este Marvel Boy tiene como un traje gris con rayas negras y él se fue a otro planeta con su padre y termina ujú. regresando. Pero sí, y entonces cuando yo le recomiendo a alguien este tipo de cómics me dicen como que, ah, ok, no, está bien. Bueno, pero ¿qué quieres? ¿Algo más mainstream? Sí, ah, bueno, te recomiendo tal cosa, listo. Pero sí, lo entiendo totalmente, totalmente. No, pero es eso. Yo siempre digo, si alguien quiere meterse dentro del universo de C, de conocer, de que se vea o sea, de una manera un poco global, de que se vea las series estas. Las que empezaron con la de Batman, porque se supone que todas tienen coherencia. A todas las de Batman, las nuevas aventuras, Batman del futuro, Batman Beyond, Superman, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Ilimitada, todas están en el mismo universo claro. y tienen coherencia. O sea, hay cosas que pasan en la serie de Superman, o sea, que está todo en el mismo universo. Y es una maravilla. Y ves todos los personajes secundarios y la cantidad de. Para,
continuar por esta vibra, porque es raro conseguir una persona que sepa tanto de cómics y además trabaje en las películas. ¿Qué personaje le gustaría a usted trabajar que no ha salido hasta ahorita? Mm, a ver, yo lo veo, le veo mucho en potencial a los nuevos dioses. O sea, sigo. Lo que pasa que es, al igual que hicieron la de los Eternos, la de The Eternals en Marvel, se corre el riesgo o sea, de querer intentar. Porque, a ver, yo ante todo muchas veces quiero ser fiel a la obra original y con esos trajes que tenían, con eh, eh, ese estilo que tenía Jack Kirby creando cosas. Y muchas veces uno piensa, ¿eso quedará bien en pantalla? No serán demasiado vistosos los colores y demás? Pero luego uno se pone a pensar y bueno, Waititi lo hizo un poco en la de Thor Ragnarok. Pues la de Thor Ragnarok, el mundo es un mundo hecho de Jack Kirby, o sea, Sí. realmente, porque los fondos, o sea, los decorados, todos los ornamentos que tienen son es Kirby, puro Kirby, vamos, todo. Pero, o sea, realmente no sé. O sea, muchas veces lo que me gustaría, la verdad es que no lo sé, nunca lo he pensado. Nunca. Hay personajes que sí que me gustan mucho de DC, personajes a lo mejor de segunda, ya que sean. Pues no lo he pensado nunca, de verdad. O sea, pues son estas cosas a ver, que sí que me gustaría formar parte de ellas, pero simplemente el hecho de estar ahí. O sea, es Claro. lo que me gustaría más de que de este personaje concreto, de cuál es tu personaje favorito, eh, tengo ciertas debilidades a ciertos personajes, como por ejemplo, que realmente es de DC, pero bueno, me gusta mucho La Cosa del Pantano. Pasa que claro, son partes de DC que son ya un poco más, son un poco distintas al resto de. Me gusta mucho eso, las cosas del pantano. Me gusta mucho Hitman. Hitman es un. Bueno, de hecho, sí, tengo aquí la estatua del. Este Hitman es un personaje creado por Garth Ennis, que Garth Ennis es el creador de Predicador, de The Voice, o sea, de Preacher, que, que hicieron la serie y demás. Y trabajó en algunas ocasiones en DC Comics. Pero, a ver, son cómics de un poco de humor. El- La verdad es que no lo sé, no sé, porque, o sea, el corto este, por ejemplo, de Orión era porque me gusta mucho Orión. Tuve mucha acogida con el corto cuando lo acogé. De hecho, me gustaría puntuar de que se puso en contacto conmigo porque le gustó mucho el corto, varios autores de cómics, que yo flipaba y digo, ¿cómo? Un tal John Bogdanov. John Bogdanov es el dibujante de La muerte de Superman. Y me dijo que él y Walter Simonson que habían visto el corto y yo digo que, que le había encantado, que a Jack Kirby le hubiera encantado y claro, a mí me digan personas que conocieron a Jack Kirby que me digan eso, hostia, pues fue un. No, no lo entiendo. Usted me lo dice y yo me emociono. Yo no, sí. Yo vamos, dijo, como Bueno, pero esto fue hace muchos años ya, porque, a ver, el corto este lo terminé en 2012, pues casi 10 años, 13 años, fue hace mucho. Y de hecho, siempre he tenido comentarios de gente que continúa con el corto, pero es un corto que lleva muchísimo tiempo hacerlo. Yo estaba muy motivado cuando lo hice, pues yo acabé los estudios y quería hacer algo y me metí en ese proyecto y ahora me costaría mucho porque ahora sé cuánto cuestan las cosas, cuánto tiempo hay que llevar a hacer las cosas, tengo ya una exigencia distinta al que tenía antes y costaría hacerlo. Tenía que coger un equipo de gente y bueno, en su día intenté un poco meter el proyecto en DC. O
sobre todo por la gente que trabajó en las series de animación de Batman y demás, porque, a ver, es un homenaje a Jack Kirby, pero también a la serie por, por muchos diseños de los parademonios, los parademons y de los escenarios que son de la serie de Superman. Um, y eso. No, está increíble, está increíble. Se nota que se está hecho por una persona que de verdad le gusta. Yo ahorita con mis pocos conocimientos que tengo en animación, digo que debió haber sido un trabajo, hacer ese corto debió haber sido un trabajo, porque la gente no ve que en las industrias está una persona para la iluminación, una persona para diseñar el personaje, una persona para lo que es ambiente, y usted hizo todo eso, ¿sabes? Yo por lo menos ahorita que he estado como investigando tal, que si el rigging, el tal, y de repente ves a una persona que hizo todo un corto así, y tú dices, ay, hay trabajo. O sea, no solo lo disfrutas porque está bueno, sino porque está muy bien hecho, está muy bien logrado. Yo, de verdad, fan, de verdad, qué increíble. Wow, de verdad que la conversación está tan cool que no sé por dónde irme. Me gustaría conocer cómo fue su participación, por lo menos en Miss Marvel, de qué parte formó usted. Miss Marvel fue también un proyecto duro, como te dije antes, porque al igual que Winter Soldier, era un proyecto con muchos episodios, que bueno, son 6 episodios, pero que el nivel de exigencia era el mismo que una película. Y había en películas como esta, en la que hay mucho contacto, o sea, por lo menos en mi departamento, mucho contacto el protagonista con cosas digitales, ahí ya implica que en esa película trabajé de Rotomation y había muchos contactos con el brazalete que llevaba. Y tenía que estar todos los planos al milímetro, cuidados. eh, y que luego, bueno, también es verdad que es cierto que hay veces que las películas tú trabajas en cosas que no son finales, que cambian los diseños. En un momento dado dicen, bueno, el brazalete que tiene, vamos a cambiarlo por otro. Y hay veces, pues, bueno, cosas que pasan, que no todo está claro al 100% cuando uno empieza la producción y en mitad de la producción te dicen, oye, pues esto no va a salir, o esto hay que cambiarlo, y hay veces que se puede aprovechar y otras veces que no. Entonces, la de Miss Marvel fue durillo, fue bastante duro, eso. Ok, qué cool, qué cool. No me gustaría quitarle mucho más tiempo, me gustaría No, saber qué consejo le daría usted a una persona que está iniciando en la industria, que no sabe por dónde decirse todavía, que a lo mejor quiere empezar siendo generalista. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere entrar en la industria? como he dicho al principio, lo mejor sería a- tener un vistazo global de lo que hace una artista 3D, si se quiere dedicarla al 3D, y hacer como unos estudios básicos o algo, simplemente para decirte, todos estos son todos estos caminos. El coger uno u otro ya depende de ti. Si te gusta esto, vete a eso directamente, o sea, con mucha paciencia, con mucha perseverancia, eh, y que con el tiempo, con la experiencia, al final las empresas, si ven una persona que es resolutiva, que ya tiene experiencia, que tiene soltura, que va a resolver las cosas, los problemas con facilidad, te van a contratar. O sea, no es... Y en mi caso, por ejemplo, me costó porque yo me dediqué a lo de automation, pero no era lo que me gustaba. Ya tenía experiencia y me seguían llamando para eso. Pero ¿qué pasa? Luego tuve que evaluar, decir, esto me gusta, o sea, se me da bien, tengo experiencia, pero no me gusta. ¿Qué hago? Pues intentar, si a medida de lo posible, que es complicado también, hacer lo que te gusta. Entonces yo que no lo he comentado, yo cambié hace un par de años, cambié de especialidad y ahora me dedico a layout.
soy el artista de layout. Esto parece como... Y de repente, o sea, toda la conversación ha sido con una cosa y ahora, bueno, no, que esto yo no es lo que hago. No, pero es cierto que yo también es verdad que también quiero resaltar eso, que aunque tú te dediques a una cosa y no te gusta, se puede cambiar. Hay veces que es complicado cambiar de profesión dentro de la misma, de los mismos de la misma industria, pero se puede. Pues muchas veces te encasillan en algo y se puede. O sea, no podéis probar. A ver, se puede probar. Se pueden probar las cosas. Si uno tiene la perseverancia y las ganas, se puede cambiar de departamento en cualquier momento. Hay Qué que cool. echarle ganas. Eh, y, y paciencia, yo lo todo es paciencia, porque cuesta, pero se puede. O sea, no son cosas imposibles. Y son proyectos, es un trabajo como otro y no hay que idealizarlo tanto. O sea, a ver, hay la ilusión porque son personajes que nos gustan mucho o películas que nos gustan mucho, pero es un trabajo y bueno, se puede conseguir. No es inalcanzable. Claro, claro. De verdad, siento que esta conversa fue más que todo una clase, sobre todo por el inicio, la manera en la que me explicó, de verdad estuvo bastante completo. Es algo que aprecio muchísimo. A veces invito a personas y como que digo, siento que no quede del todo claro, pero usted de verdad se tomó el tiempo de explicar y eso lo aprecio muchísimo. Yo sabía que con la cantidad de proyectos que usted tenía, la conversación iba a ser tan genial. No me imaginé que era fanático de los cómics, pero eso también lo agradezco dentro de la conversa y de verdad que me llevó una sorpresa. Espero poder conversar de nuevo con usted porque de verdad fue muy cool y lo aprecio muchísimo que se tomara el tiempo. Muchas gracias, ¿no? a Muki por haberme invitado y también me hace ilusión que es la primera entrevista que me han hecho y nada, muchas gracias. Espero que lo que haya dicho, si no haya liado a nadie, se haya ayudado a que eso, que se puede conseguir, que las cosas se pueden conseguir, que con paciencia todo se puede conseguir. Bueno, no, por mi parte no me queda más nada sino despedirme y agradecerle. No sé si usted quiera comentar algo más. Espero a lo mejor si usted llega a tener otro proyecto con Marvel, que podamos reunirnos y a lo mejor hacer algo distinto, no sé, comparar series, pero yo no sé nada. Bueno, igual dentro de un par de semanas, igual sí. Ok, Igual dentro de un par de semanas se estrena. estaría de verdad. Eh, cua- de Rotomation y ya era el otro trabajo que tenía, que es el layout, que es donde estoy trabajando actualmente, que es el otro puesto que no tiene nada que ver con Rotomation realmente y está más aplicado a lo que yo dije en un principio de la entrevista, de la animación de las cámaras, de la composición de los planos. Hostia, al final me he venido, o sea, no he enlazado un trabajo con el otro, pero ahora estoy viendo que estoy haciendo enlazándolo con el principio de la entrevista, sin querer. El primer trabajo que tuve, que era de animar cámaras y crear la composición de los planos, y ahí ya sí que es el trabajo que estoy haciendo ahora. Bueno, encantadísimo de que se nos pueda Ah, dar esa próxima conversa, de que busquemos hacer algo distinto, a lo mejor hablar también de los cómics, sería sí, por supuesto. bien interesante. Entonces, feliz tarde, noche. Muchas gracias a ti. Un saludo y nos vemos pronto. Venga, saludos.